Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre primero para empezar? Mi nombre es Cintia Nayeli Trujillo Gutiérrez. Ok. ¿Y cuál es el enfoque de psicología clínica que utiliza? Actualmente estoy trabajando más con el enfoque cognitivo-conductual. También el enfoque conductual contextual, que es de la tercera ola, pues también, pues sí, de alguna manera utilizo algunas herramientas que me son útiles en la terapia, pero pues sí, entre cognitivo-conductual y conductual-contextual. Okay. ¿El contextual en qué es? O sea, El conductual contextual, se supone que es como la tercera ola tiene que ver con esta línea de conductismo, cognitivo-conductual. Esta es la tercera ola. Esta habla un poquito más como de, pues, agrega como mucho filosofía del occidente, de la aceptación, del mindfulness, pues, de alguna manera tiene un abordaje un poquito diferente al cognitivo-conductual. Por ejemplo, en el cognitivo-conductual se habla un poquito de la reestructuración cognitiva y en el enfoque contextual es algo que no se llega a utilizar tanto y sí tienen algunos abordajes que son diferentes, pero pues sí usa filosofía como más del occidente. Okay. ¿Cuáles son las patologías o quejas pacientes cuadro clínico que atiende con más frecuencia? O sea, como los pacientes más frecuentes. Pues los que atiendo con más frecuencia es ansiedad y depresión, pero también de repente llego a atender como pacientes con TOC. ¿Y alrededor como de qué edades son? O sea, ¿de alguna en específico, adultos, niños, adolescentes? Yo no trabajo con niños, la verdad es que mi consultorio no está adecuado para eso y no me interesa. Sí. Pero trabajo con adolescentes, pues he trabajado, la verdad es que con un amplio abanico de edades, desde adolescentes hasta personas, no sé, de 60 años, cosas así. Pero, pues sí, generalmente llego a trabajar más con adolescentes o con personas que están en los 20 y tantos más o menos. ¿Porque a ti te gusta o porque te llegan de esas edades? Pues pienso que, o sea, te digo, tengo pacientes de, no sé, 50 y tantos años y así, pero el grueso de la población que me llega es como de 20 y tantos. Sí, es más bien porque me llegan, pues. De hecho, no les pregunto la edad para la cita. Muy bien. ¿Por qué decidió dedicarse específicamente en esta área de la clínica o cómo llegó ahí? Pues no sé, pienso que desde chica la verdad es que a mí me apasionó la clínica. Si te soy sincera, en algún punto de la carrera me llegó a gustar mucho la neuropsicología. Sí. Pero pues no sé, al final la vida me llevó por la clínica, la verdad es que me gusta mucho como el sentir que tengo un impacto, me gusta mucho pues no sé, como la relación que creas con los pacientes, cuando te llegan a decir como los avances que tienen, pues no sé, creo que de alguna manera me gusta mucho el sentir que tengo un impacto y pues no sé, simplemente neuro en algún punto de mi vida lo descarté. Sí. Bueno, ¿cuál es como el trastorno más interesante desde su perspectiva y por qué? O sea, de los que pues, te ha tocado como atender. Pienso que para mí el más interesante es el TOC. No sé, por ejemplo, a lo largo de mi ejercicio profesional he atendido, pues sí, diferentes pacientitos con diferentes tipos de TOC. Bueno, no sé si conocen, qué tanto conocen como del TOC, pero... Lo básico. Lo básico. Hay diferentes, por ejemplo, tipos de TOC. Hay un TOC que tiene que ver con, es como TOC de homosexualidad, de personas que constantemente se preguntan si son homosexuales o no. Hay un TOC que, pues, tiene que ver con esto de contaminación, ¿no? Actualmente tengo un paciente que tiene TOC de contaminación y justo llega a hacer muchas conductas que están relacionadas con este miedo, ¿no? O más que miedo, este paciente presenta como mucho asco más que miedo. Y, por ejemplo, a la hora de que está trapeando, pues a la hora de exprimir el trapeador, pues exprime el trapeador con una bolsa,
porque le da mucho asco agarrarlo. Cuando sale, tiene zapatos que son como de fuera y zapatos que son dentro de su casa. Por ejemplo, cuando se paran las moscas en la ropa limpia, la vuelve a poner a lavar. Todo el tiempo está matando las moscas porque dice que se paran en cosas, o sea, pues sí, en popó, cosas así. Sí. Y todo el tiempo está matando las moscas. Prefiere, no sé, por ejemplo, cuando va, pues sí, cuando va a agarrar algo que le da asco se pone doble bolsa. Cuando va en carro y ve como un charco, o sea, de que hace todo por esquivarlo, porque si no, pues sí, le da un montón de asco, todo el tiempo se está lavando las manos con cloro. ¿Con cloro? Sí, con cloro. Y de que las monedas que le dan, pues las tienen que lavar con cloro. Y pues así, la verdad es que... Sí, está un Como que de repente, bueno, pienso que de repente he escuchado a muchas personas, ¿no? Que dicen de que, ay, es que tengo TOC. Pero pienso que muchas de las veces como que estas etiquetas las llegamos a popularizar y cualquier cosa llamamos TOC, pero en realidad es que los pacientes con TOC, o sea, sí son bien específicos los síntomas que tienen y pues sí, pienso que para mí es el trastorno más interesante porque la verdad es que los pacientes que me han llegado con TOC son pacientes de libro, o sea, que de verdad te describen los síntomas, o sea, te describen así como... Una lista literal. Ajá, como la manual. lista, o sea, de que yo cuando lo veía en la maestría y después veía a mis pacientes y yo de, ya te vi en la maestría. La verdad es que, pues no sé, para mí es el más interesante. Sí, no, qué padre, porque igual y lo vemos en clase de que se como populariza, se dice de que muchos como trastornos, como, ay, tengo déficit de atención, nomás por cualquier cosa, o tengo depresión, tengo dislexia, Sí. muchas cosas, entonces como ya verlo de este modo que, o sea, te ha tocado, Sí. nos está en cierto modo interesante, ¿no? De que ver cómo la intensidad del nivel. Y realmente, por ejemplo, para los pacientes con TOC sí llega a ser muy incapacitante, pues, y hay TOC de muchas cosas, hay personas que, pues te digo, se preguntan constantemente si son homosexuales o no, y a partir de eso también hacen muchas otras conductas en torno a eso, TOC de contaminación, hay personas que, hay un TOC como de religiosidad, que las personas como que constantemente sienten mucha culpa de es que voy a ir al infierno, y hacen muchas conductas como para neutralizar eso. No sé, me parece muy interesante. Sí, Es muy difícil, pues, poder tratarlos, porque es como es una obsesión, ¿no? Lo que tiene. Pues, Como que... más que, o sea, pienso que sí es, bueno, no difícil, o sea, pienso que lo que requiere es mucho compromiso, ¿no? Porque la verdad es que el tratamiento no es nada, pues sí, justo una de las cosas que trabajamos mucho es la exposición, como justo exponerlos a estas cosas que les generan malestar. Y pues se requiere mucho compromiso, mucha constancia y por ejemplo, no sé, este paciente que les digo tiene 50 y tantos años, ¿no? A lo que voy con esto es que tiene muchos años de su vida actuando de la misma manera y el desarrollar un nuevo aprendizaje pues también implica un montón de constancia. Sí. ¿Cuál es el trastorno más interesante desde sus... ya, ¿verdad? ¿Qué es lo que le apasiona más a trabajar en la psicología? ¿Qué es lo que me apasiona más? Pues me gusta mucho, por ejemplo, trabajar con trastornos de la conducta alimentaria, porque pienso que es muy satisfactorio como ver, pues sí, como ver cómo la persona poco a poco va recuperando su vida, va haciendo muchas cosas que a lo mejor no había hecho a partir de, pues sí, a partir de este trastorno. Y pues no sé, pienso que de alguna manera este es algo que me genera mucha satisfacción, pues porque pues al ver los avances y al ver las cosas que recuperan, pues no sé, es muy satisfactorio. No, y sí. Bueno, yo tengo otra que no la teníamos contemplado, pero de hecho también justo en la clase vimos, ahorita lo mencionaste, que dijiste que como los signos y síntomas estaban muy claros, como en el manual, ¿no? ¿Te ha tocado ver algunos que como que batalles en identificar como que es lo que tiene, como el trastorno? Porque tiene como de ciertos... Sí, de diferentes, ¿no? Mira, en la actualidad, o sea, de alguna manera pienso que todas estas clasificaciones nos sirven como profesionales para comunicarnos con otros profesionales. Pues sí, para comunicarnos, para entender un conjunto de síntomas. Pero la verdad es que muchas de las veces en la actualidad,
pues al menos en psicoterapia trabajamos mucho en modelos transdiagnósticos, ¿sale? ¿Y a qué me refiero con esto? A que es muy común que pues sí, que entre trastornos como que compartan ciertas características, por así decirlo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo como muy claro, ¿no? Una persona que tiene ansiedad social, a lo mejor a partir de estas conductas que hace por la ansiedad que le genera, pues sí, la ansiedad que le genera No quiere socializar. salir, ¿verdad? Y que no Ajá. quiere estar con un grupo así de muchas personas. Ajá, Eso es lo como que sí. justo se aleja, a lo mejor no tiene amigos, no tiene redes de apoyo y después esto le puede generar depresión, ¿no? O sea, como que justo pienso que en la actualidad como que, pues sí, la correlación es algo muy frecuente y generalmente las personas que llegan a tener depresión también se llega a trabajar la ansiedad porque llega a haber como algunos procesos que también están involucrados. Y bueno, en resumidas cuentas, más que complicado, o sea, pienso que el entender cómo estos trastornos comparten ciertas características, justo nos va a ayudar como a dar en el blanco pues sí, en qué es lo que se tiene que trabajar y cómo se tiene que trabajar, ¿no? Por ejemplo, esto del pensamiento negativo repetitivo es algo que está en depresión, es algo que está en ansiedad, es algo que está en muchos otros trastornos, y el entender eso, más que utilizar un protocolo para cada uno de los trastornos, pues sí, trabajamos con los procesos que están detrás de eso para, pues sí, para encontrar una mejoría en el paciente, pues. Ah, ok. Por ejemplo, algo que se llega a trabajar para la depresión es la activación conductual. No sé si ubiquen un poquito de esto. Sí hemos trabajado un poco con eso, pero quiero que un ejemplo así como más de lo que usted me está contando más o menos. Por ejemplo, la activación conductual es justo empezar a que el paciente contacte a lo mejor con cosas que son importantes para él, porque muchas de las veces la depresión hace que las personas lleguen a evitar, ¿no? Llegar a evitar actividades, llegar a evitar personas y todo eso. Y se puede trabajar a la par, por ejemplo, la activación conductual en un ámbito social, ¿no? Y ahí podemos como, por así decirlo, estar trabajando como esto de la ansiedad social y al mismo tiempo un poquito esto de la depresión. Okay. ¿Sale? Sí. Muy bien. Y para usted lo más interesante de trabajar con las edades, ¿cuál es el que más... O sea, ¿cómo me puedo referir? La edad que usted diga de que con esta edad tengo más problemas de depresión o de otro trastorno. Mira, pienso que más allá del trastorno, o sea, pienso que es muy retador trabajar con adolescentes, porque muchas de las veces, o sea, cuando trabajamos con los papás, pues nos damos cuenta que el contexto justo donde vienen esos adolescentes, pues es un contexto invalidador, es un contexto donde, ay, es que a tu edad yo no necesitaba terapia, ay, es que, o sea, como que justo... es un reto, como te digo, trabajar con adolescentes porque también tienes que trabajar con los papás, también tienes que psicoeducar, también tienes que hacerle ver cómo este tipo de cosas a lo mejor también van a tener un impacto en el proceso. Y pues sí, creo que trabajar con los papás de adolescentes es lo más retador. No, es que sí. Sí, pues trabajar con todos como su entorno, ¿no? Porque pues es su contexto, en cierto modo. Sí, justo. Y pues no sé, creo que todo, es que estaba pensando porque, o sea, conforme ibas hablando se me viene mucho de lo que vemos en clase, ¿no? Entonces sí se me hace muy interesante como ya verlo, pues tú que trabajas y lo ves todos los días y... En la vida real. Ajá, en la vida real ya, Sí. Como escucharlo de una es psicóloga. Que de clase a una psicóloga es muy diferente. Porque Sí. en clase cuando dicen muchas las teorías o bla, 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 pero como usted nos dice que, no, pues yo lo vivo así, porque así, es como más, o sea, como que nos gusta más saber Sí. cómo... Más en la realidad. Sí, ajá. Sí. Sí, la verdad es que, pues no sé, siento que sí es retador también el trabajo, no crean que no. Sí. Pero la verdad es que también es muy gratificante, pues. O sea, por ejemplo, pues no sé, yo con los pacientes adolescentes que llego a tener, pues me la llevo súper bien. Y pues no sé, como que de repente sí trabajar con los papás es frustrante para mí, ¿no? Como el darme cuenta de, o sea, pues yo estoy trabajando eso con su hija y en su casa Exacto. pues es como lo contrario, ¿no? O sea, por ejemplo, tenía una pacientita que pues justo estaba empezando a presentar como conductas compensatorias relacionadas con TCA, tenía una preocupación muy grande por su cuerpo,
y constantemente en su casa le hacían comentarios, ¿no? Como de todo, ¿no? De tu nariz, y es que esto, y es que el otro, y es como de, ay, pues pienso que también eso es retador. Viene de casa, ¿verdad? Todo eso lo que nos está Sí. Sí, pues como afecta el proceso, ¿no? Que se está haciendo. Sí, y justo, pues sí, ahora sí que tenemos que trabajar con los papás, les tenemos que platicar esto, cómo afecta en el proceso, los tenemos que psicoeducar, pero pues de aquí a que lo hagan, Sí. o sea, pues también. Sí. Y cuando ustedes a los papás les comenta lo que está pasando, ¿se hacen caso o no se ponen así como, se escucharon un poco sin contexto, pero así como berrinchudos de que no, es que yo no hago esto, no sé por qué mi hija está platicando esto, o de verdad sí le dan a usted la razón? No, la verdad es que sí justifican un montón, ¿no? Como de, ay, no, pero es que de seguro ella lo entendió mal, ¿no? O es que eso se lo dije por otra cosa, ¿no? O sea, la verdad es que sí justifican un montón. Bueno, sí me ha llegado, sí he trabajado con papás que justo como de, ay, pues sí, no me había dado cuenta de esto, ¿no? O como que justo tienen la apertura y la disposición como identificar a lo mejor también cómo ellos podrían reforzar a ciertas problemáticas en los y las adolescentes. Sin embargo, sí hay papás, ¿no? Que también, pues sí, se agarran a lo mejor como de la culpa, ¿no? De hacerles sentir culpa a sus hijos, de, ay, ¿cómo le platicaste eso a la psicóloga? Y también tienes que ser muy cuidadoso, ¿no? Como en qué platicar y con qué finalidad platicar, ¿no? Porque pues también esto de la confidencialidad es algo muy importante. Pero sí, la verdad es que sí tengo papás que me dicen como de, no, es que yo no lo dije, o es que ella lo entendió mal, o es que, ay, no, pues es que en su hermano es así, o sea, como que justo en lugar de favorecer para el cambio, pues llegan como comentarios que a lo mejor pues también tienen un impacto, ¿no? Sí. Los Bueno. mecanismos de defensa. Sí. Bueno, para terminar ya nuestra entrevista, ¿cuál fue su cambio de neuropsicología a psicología clínica? ¿Cuál fue el que dijo, esto, por eso quiero irme a psicología clínica? ¿En sus prácticas lo vivió? Pues pienso que... ¿Cuál fue mi cambio? No sé, pienso que a lo mejor tiene que ver un poquito más con... pues no sé, cuando estaba en la universidad, como que justo pues pasó lo de pandemia y todo eso, y como que de repente veía como muchas personas necesitar, ¿no? Como cierto tipo de abordajes como más clínicos. Sí tuve, realmente sí, eso sí, tuve un acercamiento más a lo clínico que a la neuropsicología, porque justo cuando estábamos en pandemia, pues yo ya estaba por salir y teníamos que ir de repente al hospital, como a hacer prácticas y todo eso, y de alguna manera esto se vio entorpecido por completo. También tuve maestros en la Universidad de Clínica muy buenos que pues hicieron que esto es algo que me apasionara. ¿En cuál estuviste? En UDG. Y estudié la maestría en el Centro de Psicoterapia Cognitiva. Y pues ahí vimos como terapia cognitivo-conductual. Y también otra de las cosas que pienso que influyó mucho es que a lo largo de mi vida yo era una persona muy curiosa y como que siempre divagaba acerca de la vida y del amor, y o sea, como que siempre tuve esta necesidad de entender, ¿no? De entender el mundo, de entender qué pasaba y cómo pasaba, y pienso que psicología de alguna manera me daba pues sí, me daba este entendimiento más desde la vida cotidiana, ¿no? O sea, como desde las cosas más básicas, a lo mejor. O sea, neuropsicología pues también está muy chido, las materias me apasionaban, me gustaban un montón las clases de neuro, pero pues sí, no sé, creo que psicología clínica fue lo que más me llamó la atención. ¿Y desde la prepa a ti te gustaba de que la psicología o pensabas estudiar otra cosa? No, realmente siempre me gustó la psicología. Recuerdo que cuando estaba en la prepa tenía una clase como de autoconocimiento, no sé qué, y nos la daba una psicóloga y yo era así como... Sí. Pues no sé, me gustaba un montón la clase y pues la maestra se me hacía súper linda, no sé, como que un sesgo por ahí. Pero la verdad es que sí, desde la prepa me llama mucho la atención la psicología.
Y ya por último se me vino, es muy difícil como establecer ese como rapport cuando llegan los pacientes. O sea, sí, he escuchado que a veces pues muchos se cierran, ¿no? Como ese ¿qué es? Comunicación. Sí, que establecer como una confianza, que pues que te tengan y empezar a abrirse o poder analizarlos de mejor manera. Si es difícil hacerlo, en su mayoría pues. Pienso que no es difícil, pero sí es importante como identificar, pues ahora sí, como dicen por ahí, irle tanteando el agua a los camotes, ¿no? Sí. O sea, la verdad es que hay pacientes de todo. O sea, por ejemplo, yo recuerdo que hace un tiempo llegué a trabajar con un paciente que era narcisista, pero narcisista del libro, o sea, de verdad. Y pues no sé, algo que me ha dejado también mi práctica es como que no todo el tiempo podemos hacer amor y ternura, ¿no? O sea, de alguna de las veces como psicólogos nos toca pues validar, como el escuchar, como el ser empáticos, pero también nos toca cuando se requiere como ser directivos, ¿no? Como el decir cuáles son mis no negociables en terapia, ¿no? Como para mí es importante que hagas esto, esto y esto, y si no haces esto, de alguna manera el proceso, por mi seguridad y por bienestar de ambos, no va a funcionar, ¿no? Por ejemplo, con pacientes que a lo mejor llegan a tener riesgo suicida, la verdad es que sí toca un poquito ponerse más directivos, como de qué es lo que se necesita y cómo se necesita. Con estos pacientes que llegan a ser como más narcisistas, o a lo mejor como que llegan a ser como más retadores, pues sí, hay pacientes de todo, ¿no? Y en general, pues no me ha costado, pero sí es importante identificar como qué es lo que necesita tu paciente en ese momento, para a partir de ahí elegir como qué vas a desarrollar más, ¿no? Como esta validación y este amor y ternura, o a lo mejor ser un poquito más directivo, más rígido. Pues más que rígido, pienso que... Ay, se me fue la palabra. Pues sí, más que rígido, pienso que es como el ser consistente, por ejemplo. Incluso, no sé, pienso también con pacientes que llegan a tener como... Pues sí, que llegan a tener algún tipo de adicción, alcoholismo, cosas así. Pues sí toca ser menos flexible, por así decirlo. Muy bien. Y con eso de la confianza, también, o sea, se nota luego cuando están mintiendo. O sea, cuando, por ejemplo, tratan de abrirse, pero sabes que en realidad no lo están haciendo. Pues sí, pienso que te toca desarrollarlo con la práctica, ¿no? O sea, de alguna manera... ¿Mande? El ojo clínico, que Ajá, sí le la decimos. verdad es que sí. Yo me acuerdo que cuando me decían la universidad del ojo clínico, yo decía, ¿y dónde lo compro, no? ¿Dónde lo consigo? ¿Cómo se desarrolla eso? Pero la verdad es que sí, pues, o sea, se va desarrollando como con el paso del tiempo, ¿no? Y algo que a mí me funciona mucho es como el reflejar, ¿no? El ver si sus expresiones faciales, lo que te está diciendo y cómo está diciendo es congruente con lo que te dicen, ¿no? Por ejemplo, que te dicen de que no, pues es que la verdad no me afecta, ¿no? Y ya se le hizo uno de la garganta, ya como que los notas, ¿no? Que hay un cambio, pues ya le dices de que, oye, me estás diciendo que no te afecta, pero noto que está pasando esto, platícame, ¿lo notaste también? Como... Y ya a partir de ahí de repente pues se agarran llorando y dicen, no, la verdad es que sí me afecta. Pero pues sí, ahora sí que toca ser observador y pues irlo desarrollando ahora sí que con la práctica. La práctica. Sí. Pues bueno, muchas gracias por el tiempo y por todo, pues sí. Por todo, por contestar nuestras preguntas y apoyar nuestro aprendizaje. Por nada. ¿Tienen alguna duda o algo? No. No, creo que Algo quisiera comentar a ustedes. Sí. o algo extra, un dato. un dato extra que quieran. A ver, ¿qué les podría comentar? ¿De qué? ¿De qué quieren saber? ¿Cuál es el caso así más extremo que ha tenido que para ustedes? Es que me encanta. Para usted que diga de que esto fue mi top, o sea, de que... O más difícil, ajá. Que un retador. Caso retador. Pues un paciente hace... Esto es un tema sensible.
hace como unos 2 años atendí a un paciente que tenía, pues sí, que quería suicidarse. Ya tenía fecha, tenía los métodos, o sea, cómo lo iba a hacer, y como que justo, pues sí, llegó a terapia como para saber si ya estaba listo para hacerlo, ¿no? Wow. El punto es que, pues sí, para mí fue como muy retador porque no lo esperaba, no lo esperaba, y la verdad es que, pues algo que hacemos, por ejemplo, cuando trabajamos con pacientes que llegan a tener riesgo suicida, primero que nada tenemos que hacer un compromiso, ¿no? Un compromiso hacia la vida y un compromiso de que justo este compromiso hacia la vida implica, pues sí, que se mantenga vivo para que nosotros podamos trabajar con él, podamos intervenir, podemos a lo mejor, pues sí, trabajar en estas situaciones que le traen a terapia. El punto es que una de las cosas que evaluamos, por ejemplo, son sus razones para vivir, ¿no? Como qué es lo que le lleva a quedarse, ¿no? Desde su perrito, desde su gatito, desde el no causarle dolor a sus familiares, a lo mejor el que, pues no sé, tienen un amigo importante para ellos. Y pues sí, como que llegas a explorar estas razones para vivir, estas razones para morir. Y pienso que este fue como una de las situaciones más retadoras para mí, porque yo evalué, y la verdad es que, pues sí, de alguna manera no había nada suficientemente fuerte para que él se mantuviera con vida. Esta persona me dijo que solo quería ver una película más de, pues sí, una película más de Marvel, o no me acuerdo qué. Y ya después de eso, pues quería suicidarse. Pues sí, yo trabajé con él como de, oye, pero ¿qué pasaría si llegan a salir otras películas de Marvel? O, ¿saben? Como para anclarlo a la vida. El punto es que, pues no, esta persona ya tenía como súper definido esto. La verdad es que yo traté de comprometerlo en la vida y todo eso. El punto es que, pues no funcionó. El paciente se enojó y se fue enojado. La verdad es que pienso que también una parte de humanizar nuestro trabajo es reconocer que estas cosas pueden pasar, que pese a que nosotros hagamos el mayor esfuerzo por eso, pues sí, al final de cuentas no todo depende de nosotros, sino todas las variables dependen de nosotros. Y pues sí, pienso que fue lo más retador para mí. En la actualidad, pues vivo con la incertidumbre, ¿no? No sé qué pasó con él, no sé qué es de él, y de alguna manera, pues también he aprendido a vivir con la incertidumbre. Y trabajarlo yo también, ¿no? Porque pues también tiene un impacto. Sí. Pero pues sí, pienso que al menos para mí fue lo más retador. Y fue lo más retador porque justo no había apertura y disposición de la otra persona. Sí. Ay, no, pues muchas gracias por comentarnos eso, que estuvo un poquito fuerte, que sabemos que algún día nosotros lo pasaremos, pero esperemos que no, pero sé que llegan muchos casos así muy difíciles y no sabes ni cómo actuar. Sí, pues para las dos personas, tanto pues para él, por ejemplo, y pues también para... Así que quisiste ayudarlo y... Sí, igual y que pues no volvió, ya no supiste, y muchos pacientes, ¿no? Me imagino que vienen y de repente ya pues dejan de venir por... Sí, y una casos. parte del protocolo es, por ejemplo, cuando llegan a ser pacientes con riesgo suicida, por ejemplo, pues tienes que evaluar y a partir de ahí, por ejemplo, tienes que pedir un dato de contacto de algún familiar o cosas así. Y pues eso como que de repente llega a ser como muy... Pues sí, no le llegan a tomar bien a algunos pacientes, ¿no? Como de, no, pero ¿para qué? Y pues sí, a partir de eso, por ejemplo, con este chavo quise pedir un número de alguien más y pues no. Ay, sí. Sí, todo. Bueno, pues ahora sí ya. Ahora sí ya. Terminamos con las preguntas, ¿no? Pues otra vez muchísimas gracias y gracias. Va.